Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Yosimar Ramírez Ramírez, estudiante de Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. En este video voy a abordar un poquito sobre el desempeño económico que ocurrió en México en lo que viene siendo la década de 1970 hasta el año 2010. En este breve análisis que llevaré a cabo a lo largo de este video, haré mención sobre los aciertos y desaciertos sobre ciertas decisiones económicas que se tomaron desde 1970 hasta el año 2010, así como los retos y posibles riesgos que podemos estar enfrentando en la actualidad, así como también una pequeña reflexión sobre qué tal está la economía mexicana actualmente en comparación como por ejemplo lo que se conoce como el periodo neoliberal. Entonces técnicamente va a ser un video por un recorrido histórico en el cual ahondaremos un poquito sobre las decisiones económicas que han estado siendo tomadas y que han influido de manera positiva o inclusive negativa a lo largo de la historia hasta lo que viene siendo actualmente, a partir, como lo dije anteriormente, del año de 1970 al 2010 e inclusive hasta la actualidad. Entonces pues vamos a ello. Bueno, como lo mencioné a principios del video, este análisis económico será a partir de la década de los 70 hasta principios de la década del año 2010. Entonces, dicho esto, podemos decir que en los años 70 México impulsó su crecimiento, su desarrollo económico, incrementando su gasto público de manera exponencial. Este gasto público fue financiado principalmente con deuda externa y con los ingresos derivados del petróleo. Sin embargo, ya que estamos hablando del petróleo, es importante hacer un pequeño hincapié en que esta estrategia de impulsar el desarrollo económico a través de deuda externa y de los ingresos derivados del petróleo no fue una estrategia adecuada como tal, puesto que cuando los precios del petróleo disminuyeron y las tasas de intereses internacionales aumentaron, México enfrentó una fuerte crisis. Esta crisis la podemos definir como la crisis de la deuda de 1982, cuya crisis mencionada provocó lo que viene siendo una alta inflación en México, desempleo, entre muchos otros aspectos negativos. Es entonces que a partir de esta deuda, o más bien esta crisis de la deuda de 1982, México trató como que de reorganizar o reestructurar varias reformas económicas para tratar de salir del hoyo de esta crisis de 1982. Es por ello que, por ejemplo, en el año de 1990 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el cual se trataba de que la economía mexicana se emparejara con la economía estadounidense. Un error, no diré fatal, pero que tuvo sus detalles, como todo, tuvo ciertos detalles esta decisión del Tratado de Libre Comercio de 1990, en contraste con tratar de emparejar la economía mexicana con la estadounidense, pero vamos a ahondar un poquito más de ello. Durante el año de 1990, en la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se pudieron hacer hecho muchas cosas mejor. Algo que yo personalmente noto es que México sí tuvo un buen desarrollo económico con este Tratado de Comercio con América del Norte, puesto que se aprovechó del comercio exterior para poder crecer. México comenzó a exportar, comenzó a importar, se abrió al comercio internacional, con lo cual sí tuvo un crecimiento económico y un buen desarrollo económico. Sin embargo, uno de los puntos débiles que tuvo México con esta estructura o reestructura económica fue el de no apoyar de manera adecuada o de manera internamente adecuada la industria manufacturera de México. Se descuidó con reformas estructurales económicas a la industria manufacturera, lo cual pues la debilitó y la dejó en desventaja en comparación con la industria estadounidense. Sin embargo, vuelvo a repetir, a pesar de que el manejo de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte no fue perfecto, sí fue importante para el desarrollo económico de México y sí dio la pauta para que México se abriera al comercio internacional. Posteriormente, del año 2000 al año 2010, podemos decir que México tuvo una estabilidad económica estable, valga la redundancia, se mantuvo una inflación baja. Sin embargo, seguían persistiendo algunos detalles, como el de, por ejemplo, se seguía sin poder llegar a un número adecuado de formalidad en el empleo, seguía habiendo mucho empleo informal y siguieron habiendo muchos puntos flacos. Sin embargo, vuelvo a repetir, pese a que no todo fue bueno, tampoco todo fue malo.
Hubo puntos fuertes, hubo puntos buenos, hubo desarrollo económico, buen manejo de la inflación, buen manejo de la crisis económica de 1982 y hubo detalles que si bien sí fueron puntos flacos, puntos débiles, tampoco podemos decir que fueron puntos críticos y que la economía en México de 1970 a la década del 2010 fue completamente mala. Pese a lo que muchos tratan de hacer ver, en el periodo que lo llaman neoliberal, no es para satanizarlo, no fue un periodo completamente malo, no fue un periodo donde todo se fuera al demonio. Hubo puntos, hubo detalles que se pudieron haber trabajado, se pudieron haber hecho mejor, sin embargo tampoco todo se hizo mal. No se puede satanizar esta parte, pero bueno, vamos poco a poco con eso. Bueno, creo que en todo el video esta parte es la que me va a costar un poco más de trabajo hablarla, puesto que voy a hablar de la actualidad económica en México y a título muy personal, y creo que muchas personas van a coincidir o van a compartir esta idea conmigo. Hablar de economía actualmente es algo complicado, y no tanto por los tecnicismos, no tanto porque estemos hablando de cifras, de estadísticas, de números o de algún término técnico de los que se vale la economía, no tanto porque hablemos de tasas de intereses, índices de precios, etcétera, 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 sino porque, con temor a expresarlo de esta manera, yo no recuerdo algún periodo político en el cual se defendiera tan a rajatabla, rasgándose las vestiduras, y donde se tuviera una ideología política tan radical como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, esto lo hago como abrebocas, porque si dices algo que no favorezca o que no sea del completo agrado del régimen político actual que estamos viviendo, ya en automático te vuelve enemigo, ya en automático te vuelve que estás en contra de ellos y un largo etcétera. Entonces, esto lo digo no porque yo esté atacando o porque tenga algo en contra del régimen actual, sino porque la realidad es la realidad y no se puede alterar. Dicho esto, comenzaré con la otra parte del video, que es hablar del análisis económico o del enfoque económico que estamos viviendo actualmente en México. Si bien es cierto que México económicamente no está tan mal, tampoco podemos decir que estamos completamente bien. No estamos viviendo sobre rosas, no estamos viviendo sobre miel y hojuelas. Hay varios temas económicos que son preocupantes y que se tienen que atender, como por ejemplo el aumento del gasto público. Mientras que haya un aumento en el gasto público para poder solventar o poder costear las pensiones diversas que se han estado manejando, también es cierto que este aumento en el gasto público para poder solventar estas pensiones están haciendo que se descuiden otros aspectos que se les tiene que poner atención, como por ejemplo el sector salud, el sector educativo, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto porque la economía no es algo que se puede tomar a la ligera, no es algo como que el desaz. Creamos dinero, imprimimos más billetes, dejando de ser corruptos vamos a poder solventar todos los gastos. La economía no funciona así. Una persona que tiene una preparación económica se da cuenta que lo que viene siendo la macroeconomía, la microeconomía, no es nada más de crear políticas populistas. El populismo puede salir muy caro. En este sentido, el populismo en el que estamos viviendo actualmente en México va a tener repercusiones muy graves a futuro si no se replantea o no se reestructura una política económica adecuada. Vuelvo a insistir, no estoy atacando al régimen, pero sí es importante que se ponga atención en el aumento en el gasto público, la falta de recaudación fiscal. Muchas personas, ante la política fiscal que se está viviendo en México, que yo me atrevería a decir a título personal y compartiendo ideas con muchos otros compañeros y profesores, hemos coincidido en que la política fiscal que se está viviendo en México actualmente es una política fiscal de acoso, y esto está causando mucha informalidad en el empleo. Muchas personas, lejos de querer acercarse a la formalidad, se están alejando de esta formalidad con tal de evitar esta política fiscal tan agresiva. Entonces, pues hay una reducción en la recaudación fiscal, hay un aumento muy significativo en el gasto público, e inclusive pues yo creo que se van a enfrentar retos económicos importantes si no se lleva un buen manejo de esta economía. Insisto, no estoy atacando ni a favor ni en contra de ningún partido político, simplemente desde un enfoque y un punto de vista económico son puntos de vista o temas que se deben de tomar con seriedad. Y pues bueno, yo creo que sería muy a grandes rasgos,
todo por este video, puesto que pues hablar de economía desde 1970 hasta el año 2010 nos alcanzaría para hacer más de 1, 2, 3, 4, 5 videos. Entonces, bueno, gracias por la atención.